Voy. Muy buenos días a esta asamblea. Es claro que lo que busca el gobierno federal y los senadores y las senadoras de Morena es terminar con los fondos económicos para la protección ante cualquier desastre natural como el Fonden. Solo déjenme refrescarles un poco la memoria y que sepan para qué sirve el Fonden que ustedes quieren desaparecer y cómo va a afectar a las y los mexicanos. A ver si después de eso hacen un análisis de conciencia y rectifican la intención de su voto. En primer lugar, el FOPREDEN, que es un fondo de 447 millones de pesos, pequeñito, pero que se utilizan precisamente para proyectos de prevención, como la reducción de riesgos de mitigación de pérdidas y daños derivados del impacto de fenómenos naturales, como los huracanes, las lluvias extremas, inundaciones, sequías, fenómenos geológicos, tsunamis, sismos y vulcanismo. En segundo lugar, el Fonden es un fondo que hoy cuenta con 6.800 millones de pesos, que son utilizados para brindar en auxilio inmediato a la población con alimentos, medicinas, artículos de higiene personal, materiales de abrigo, protección, pero también se utiliza para atender necesidades urgentes como la reconstrucción de viviendas afectadas, el restablecimiento de las comunidades, los servicios básicos, la limpieza de las calles, remoción de escombros, pasos provisionales y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad en esa zona afectada. Pero además, los recursos sirven para la contratación de una cobertura de riesgos mediante la emisión de bonos catastróficos. ¿Qué significa esto? Es un seguro de protección ante un desastre natural que permite contar con mayores recursos para poder apoyar a la población. El Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento garantiza a México la entrega de estos recursos que pueden ascender hasta por 485 millones de dólares ante la presencia de un desastre natural ocasionado por sismos o huracanes. Con la desaparición que ustedes, senadoras y senadores de Morena, están a punto de aprobar, no contaremos con nada de estos apoyos. México quedará en el desamparo total ante los fenómenos de la naturaleza. Y quiero mostrarles un caso concreto de lo devastador que puede ser un fenómeno natural. En el 2005, una tormenta tropical se convirtió en un poderoso huracán llamado Wilma, impactando en primer lugar a la isla de Cozumel en el estado de Quintana Roo, continuando su trayectoria hacia Playa del Carmen y terminando en Cancún, ocasionando daños devastadores, ya que azotó con toda su potencia por más de 70 horas consecutivas sobre Cancún, generando una destrucción más allá conocida, más allá de muchísimos años. Y es por ello que les quiero poner y que puedan ustedes visualizar lo que ocasiona un huracán con una magnitud de lo que hoy estamos hablando. Desde Cancún, Wilma se impactaría como huracán categoría 5, pero no. Repentinamente se estacionó durante 2 días al norte de Quintana Roo. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro documentó que el impacto de Vilma causó daños equivalentes a 28,000 millones de pesos, convirtiéndose en uno de los desastres más costosos para México, al afectar también 850,000 hectáreas de selva. Esto nada más es una pequeña parte para que ustedes puedan darse cuenta, a los senadores y senadoras de Morena, de lo que estamos hablando. Y quiero también dar a conocer, que es muy importante, que existen 2 tipos de declaratorias.
Una, que es una declaratoria de emergencia, que esta se activa antes de que llegue un desastre natural. Y la segunda, que es precisamente el Fonden, que es ya cuando el desastre natural haya golpeado a la entidad que fuera. Quiero decirles que sí, evidentemente los estados solicitan que esta petición del Fonden, pero también hay que decirles algo y de manera muy clara por si no lo saben. Quien ejecuta el Fonden es el gobierno federal, a través de la SCT, a través de la SEDATU, a través de Sedesol. Por eso la verdad es que no sé si reírme o me da mucha pena que vengan a esta tribuna y se suban quienes inclusive han ocupado estos cargos en las delegaciones de los gobiernos federales y que no sepan que el Fonden no lo aplica el Estado o los municipios, lo aplica el gobierno federal, que hace 2 años ustedes gobiernan, que ustedes manejan ese dinero en el caso de los desastres naturales y a través de estos fondos. Quiero decirles también que en el mes de mayo, en plena pandemia, tuvimos inundaciones al paso de Cristóbal en el estado de Quintana Roo. ¿Quieren saber cuántos recursos del Fonden han bajado a pesar de que se declaró como desastre natural por parte del gobierno federal? 0 pesos, 0 pesos. Hoy ya existe una declaratoria también para el Fonden por el paso de Delta. Y lo único que han autorizado, que evidentemente el gobierno federal lo va a aplicar, son 5,000 despensas. Nada más para que se den cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Quintana Roo. Este es el tamaño de las cosas de las que estamos hablando. No podemos dejar a la gente, a los estados, sin estos fondos. Quiero también apelar a su conciencia para que se reflexione sobre el tema de lo que significa también para las mexicanas y los mexicanos el Fondo para el Cambio Climático y el daño que va a causar su desaparición. Este fondo fue creado para captar recursos públicos, privados, de personas físicas o morales, de gobiernos y de otros países, e inclusive de organismos internacionales, como se ha venido diciendo a lo largo de esta sesión, para apoyar la implementación de acciones para enfrentar los efectos del cambio climático. Se utiliza el financiamiento de proyectos y programas con la finalidad de preservar la integridad de las playas, costas, humedales y restaurar suelos para mejorar la captura de carbono, implementar prácticas agropecuarias sustentables y recargar los mantos acuíferos. Sirve para proyectos de investigación, de innovación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología. Estos recursos de este fondo son fundamentales para atender los fenómenos ocasionados por los efectos del cambio climático, como el arribo inclusive del sargazo, que esto pasa en el Caribe mexicano y que de manera reiterada he levantado la voz para que también se considere como tal. Pero desapareciendo estos fondos, pues ya ni eso en Quintana Roo vamos a poder contar. Quiero, y sobre todo decirles también que Quintana Roo es el único estado de la región sureste que no posee con un atlas de riesgo, que esto lo coloca en un estado de vulnerabilidad ante los fenómenos del cambio climático. La eliminación del Fondo para Cambio Climático significa dejar sin recursos a las universidades, a los centros de investigación públicos y privados, a las instituciones públicas federales, estatales y municipales que investigan y hacen proyectos para mitigar los efectos del cambio climático. Señoras y señores, en el mundo, al paso de los años, ha quedado claro que solo a las dictaduras no les ha interesado el medio ambiente. Al parecer, este gobierno de Morena se dirige hacia allá. Que lo sepan todos los mexicanos. Lo que se está condenando es el futuro de nuestros hijos. Se ataca al medio ambiente y se deja sin atender la posibilidad de prevenir, investigar y adaptarnos al cambio climático. Ojalá que por el bien de nuestros hijos y por el bien de las futuras generaciones reconsideren el sentido de su voto y apoyen esta reserva que busca mantener el Fondo del Cambio Climático. Sobre todo advertirles a los senadores y senadoras de Morena que en la desaparición de este fondo se pone en riesgo las aportaciones de organismos internacionales y que aparte
se incumple con los compromisos que el Estado mexicano ha firmado con la comunidad internacional en materia de cambio climático y que en este Senado se han ratificado, porque aquí es donde también se atienden estas firmas y estos convenios, estos contratos. También yo nada más quiero, para finalizar, dentro de las reservas, nada más hacer el señalamiento sobre el campo, en donde históricamente se ha visto como el sector más olvidado, que paradójicamente de lo cual no podemos prescindir, porque de ahí comen muchísimas familias de México. Entonces, ¿por qué el afán de destruir un fondo de financiamiento para el desarrollo del sector agropecuario, rural, forestal y pesquero, que sirve fundamentalmente para impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, para elevar la productividad y mejorar el mejor nivel de vida de la población y de México? Su desaparición significa la cancelación de créditos para miles de campesinos. No habrá fondo de garantías líquidas, se acabaron las capacitaciones a productores, no más apoyo a la reducción de costos de acceso al crédito, gastos de operación y administración, productos y el Fondo Mutual de Garantías. En estos 2 años de administración, los recursos asignados a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural han tenido una disminución del 31.6%, pero que además se han ido eliminando programas de apoyo como concurrencia con las entidades de los estados, el Sistema Nacional de Investigación Agrícola, el Programa de Fomento Ganadero y Crédito Ganadero a la Palabra. No quiero dejar pasar que evidentemente Morena desprecia a la gente del campo. De un golpe echan abajo el Fondo de Financiera Rural, fondo indispensable para los programas del campo. No se les olvide nuevamente que ya llevan 2 años gobernando y en sus manos está el manejo de muchos de estos recursos. Paradójicamente, el presidente, quien se suponía defendería el campo, sea quien ahora termine por orientarlos al fracaso. Ojalá esto sirva para que reconsideren nuevamente sus votos en cada uno de estos fondos. Ahora nada más para concluir, se escuchan 2 cosas que quieren eliminar de los fideicomisos. Una, que es un nido de corrupción, y el otro argumento es que se usará para la atención de salud. En cuanto al primero, es claramente una mentira. Después de 2 años no pueden venir a decir que es por corrupción cuando ustedes gobiernan. ¿Por qué no se ha presentado inclusive iniciativas para que estos sean más transparentes? Yo les tengo la respuesta a esa pregunta. La realidad es que los desaparecen porque lo que buscan es el dinero que en ellos hay para tapar la incompetencia del gobierno de Morena. Y en cuanto a cómo se usará el recurso para salud, esa es claramente también otra mentira. Pues a cada público le dicen algo diferente. A uno les dicen que se resguardarán los recursos por separado, a otros les dicen que Hacienda los restablecerá para los que se eran destinados originalmente y todavía siguen sosteniendo que será para la salud por la pandemia. Nada falaz y ruin que decir mentiras por dinero, afectando a los ciudadanos en general. Insisto, no se les olvide, ustedes, Morena, gobiernan desde hace 2 años y de la corrupción que ustedes también señalan, tendrían que ver la cola que tienen, porque desde hace 2 años que ustedes están gobernando. ¿Es cuánto?